Ok. Bueno, yo soy Juan Pons, para los que no me conocen. Juan Pons. ¿Me querés presentar vos? Juan Pons. Y está haciendo la maestría en astronomía. Parecería que está próximo a terminar. Ya tiene muy avanzado el tema. Ha tenido presentaciones en San Juan. San Juan. Coloquio brasilero en la capital. Sí. Y bueno, sí, presentamos un póster que fue lo primero que hicimos en Rumania, en la asamblea, una de las asambleas, ¿no?, de la comunidad. Coloquio o simposio de la web. De la UAI, sí. Multiscale. Multiscale, Dynamical, Space and Time, algo así. Bueno, y en esas instancias no recibió demasiadas críticas malas, digamos. Sí, preguntas, pero claro. Sí. Bueno, entonces pensamos que la tesis la podría llegar a defender tipo agosto, septiembre. Por lo tanto, es muy importante que en esta instancia le caigamos con todo, porque sería algo que se puede hacer. Claro. Claro, como un ensayo. Bueno, entonces les voy a estar hablando de evolución secular de cuerpos menores resonantes, donde usamos un enfoque semianalítico para aplicar las excentricidades arbitrarias. Bien. Bueno, arrancamos definiendo qué es una resonancia. Los objetos están en resonancia. Si la razón de sus periodos orbitales es una fracción de un número entero simple, por ejemplo, un medio. Acá mostramos un ejemplo muy común de tres lunas de Júpiter que están en resonancias. Ganímedes con Io está en la 4.1 y Europa está en la 2.1 con Io. Y a su vez Ganímedes está en resonancia con Europa en la 2.1. En realidad esto es un tipo de resonancia que se llama resonancia de tres cuerpos, que se conoce como cadena de resonancia, o sea, son cuerpos que están en resonancia de 2 a 2, y en sí los tres están en resonancia. Pero tal vez es un comentario, nosotros nos vamos a enfocar en resonancias de dos cuerpos, o sea que seguimos adelante. En general se usan esos elementos orbitales para describir la posición de una partícula que está orbitando un objeto central, semieje, excentricidad, inclinación, argumento del pericentro, longitud del nodo y la anomalía verdadera. Nosotros vamos a pasar en realidad todo como a longitudes, o sea, como tomando los ángulos vistos desde esta dirección de referencia. Entonces vamos a pasar a la longitud del perihelio, que es omega grande más omega chico, y la longitud verdadera, que es sumar los tres ángulos. Pero en resonancias es más útil usar otro ángulo para la posición del objeto en la órbita, que es la anomalía verdadera, y como estamos en longitud lo metemos adentro, o sea, sumamos los ángulos, omega grande más omega chico más la anomalía media, y lo que queda es la longitud media. Entonces en definitiva vamos a estar usando este juego de elementos, semieje, excentricidad, inclinación, longitud del pericentro, longitud del nodo y anomalía y longitud media. No sé, esto fue bien entreverado, capaz que no se entreveré mucho. Bueno, nuestro sistema en realidad que vamos a considerar es un problema de tres cuerpos restricto, elíptico y plano, y resonante, me falta poner, donde tenemos que restricto, ¿por qué? Porque bueno, consideramos una estrella de masa ms, un planeta de masa mp que orbita la estrella, y una partícula de masa m, de masa despreciable, que también orbita la estrella. Está para fijar valores, vamos a considerar una masa solar y un décimo de la masa de Júpiter para el planeta. Vamos a tomar el semieje del planeta como 5 o sea, igual que el de Júpiter, 5,2 unidades astronómicas. Y vamos a considerar el problema plano, o sea, ambas inclinaciones. En realidad la diferencia entre las inclinaciones es 0, pero también podemos decir que estamos tomando como plano de referencia el plano del planeta, o sea, la inclinación del planeta es 0 y la de la partícula es 0. Y como dirección de referencia, esta dirección X, vamos a tomar el perihelio del planeta. O sea que la longitud del perihelio del planeta es 0. Y lo que decíamos también resonante, el asteroide va a estar en resonancia KPK con el planeta, siendo Kp y K números enteros. Y no va a haber restricciones en ninguna de las dos excentricidades, por eso decimos que el problema es elíptico.
Bien. La motivación para estudiar este problema es estudiar la dinámica secular resonante, secular es a largo plazo, ya que la misma puede ser totalmente diferente de la secular no resonante. Vamos a extender la teoría secular resonante a cualquier valor de excentricidad y entender cómo evoluciona a largo plazo los objetos perturbados por un cuerpo masivo excéntrico puede ser importante para entender poblaciones que estén bajo este tipo de perturbación, o sea, de un planeta que sea muy, muy excéntrico. Y acá pusimos algo medio loco, que son asteroides y cometas, por ejemplo, en sistemas extrasolares, que evidentemente, por temas observacionales, no sé, todavía no se observan ese tipo de cosas. Recién se está empezando a detectar cometas, exocometas en tránsitos. Pero supongo que a la larga, bueno, a medida que avance. Bueno, esto es un poco de formalismo. Acá lo que hacemos es, bueno, mostrar cuál es el hamiltoniano que usamos. Digamos, de dónde se obtiene, lo pueden ver acá de Science 2016, pero básicamente este es un hamiltoniano que consiste en tres partes. Tenemos esta parte de acá, que es el término kepleriano, después está este otro término, que también depende del semieje, que es por pasar el espacio de fase extendido, y por último, la función perturbadora promediada. Después, bueno, acá podemos ver que hay una parte que depende solo del semieje, ¿no? Que es esta parte de acá, y otra parte que depende del semieje, excentricidad, longitud del perihelio y sigma. Sigma es lo que se conoce en resonancia como ángulo crítico, es eso que está ahí, K por lambda menos Kp por lambda P, más Kp menos K por omega. Bueno, y este hamiltoniano se conoce como semicircular porque lo que se hace es, para llegar a él, se eliminan los términos rápidos que dependen de lambda y lambda P, pero no de sigma, el cual es un ángulo que varía más lento que las longitudes medias, ¿no? Y otro ángulo que vamos a usar es, voy a sacar esto de acá, es el ángulo θ, que básicamente se define igual, pero en vez de poner omega ponemos omega p, y como omega p es 0, simplemente te queda k por lambda menos kp por lambda. Bien. Entonces, claro, ya un punto, esto es un punto de inflexión, digamos, en cómo decidimos seguir el trabajo, y básicamente lo que se suele hacer en los modelos analíticos, que son los más clásicos, se hacen desarrollos en series de potencia, por ejemplo en excentricidad, que eso se conoce como desarrollo literal, o en cociente de semiejes, que esos son los desarrollos de Legendre. Y claro, lo que pasa en este caso es que en general se precisan muchos términos, muchísimos términos, y son complicados de manipular. Y para colmo, tienen acotada la aplicación, digamos. En el caso de la excentricidad, en general se puede aplicar por excentricidades que van de 0 a 0,2, 0,3, a no ser que uses cientos de términos, capaz que llegas a 0,4. Y en el caso del desarrollo de Legendre, lo mismo con los semiejes, tiene que ser uno muy distinto que el otro, o sea, muy grande uno con respecto al otro, o al revés. Entonces nosotros, para poder no tener esos problemas, preferimos seguir por el camino semi-analítico, que eso significa que calculamos la función perturbadora de una manera numérica. Dijimos que era la función perturbadora promediada. Eso significa que hacemos el promedio en K revoluciones del planeta, promediando en la longitud del planeta. O sea, agarramos la función perturbadora común, escrita en, por ejemplo, posiciones astrocéntricas, y hacemos un promedio en K revoluciones. Considerando, esto es importante, consideramos como constante el semieje, la excentricidad y el perihelio de la partícula. O sea, los consideramos fijos durante esas K revoluciones, ¿no? Y bueno, entonces si aplicamos un comentario, ¿no? Como pueden observar, si vamos para atrás, acá teníamos, bueno, que el hamiltoniano dependía del semieje y la función perturbadora de excentricidad del perihelio del 5. Como asumimos constantes estos dos, desaparecen, y en el caso de esta parte del semieje, asumimos que está en el valor nominal de la resonancia. Entonces nos quedaría una R que depende de sigma nomás. Por eso acá solo aparece R de sigma. Y bueno, si aplicamos las ecuaciones hamiltonianas, ¿no? Las ecuaciones canónicas, llegamos a que los puntos de equilibrio se encuentran en el mínimo de la función perturbadora. Por ejemplo, acá este es un ejemplo medio loco de la 2,1 con un perturbador de 0,3, excentricidad de la partícula 0,98, perihelio 0,
y hay un punto de equilibrio estable en 0, sigma igual a 0. Te iba a preguntar antes, pero sí. ahora que te pones ejemplo. No hay pretensiones de que se crucen las órbitas. Ahí va, ese es el último punto que hice acá. Se pueden cruzar las órbitas, lo que no puede haber es encuentro. O sea, la resonancia a veces te protege de los encuentros por más que las órbitas se estén cruzando. Claro, lo que tomamos como criterio para o sea, tener cuidado con los encuentros es si la distancia mínima mutua, que sería este delta que ponemos acá, es menor que un cierto valor, que tomamos como criterio 3 radios de Hill. Entonces, si hay un punto de equilibrio y a su vez pasa eso, que hay un encuentro, lo descartamos. Descartamos ese punto de equilibrio. Nada, por cómo son las resonancias puede pasar de que las órbitas se crucen, pero nunca se encuentren. Porque está como todo coordinado, hay una sincronización por los periodos que cumplen con la ecuación que vimos al principio. Y va a depender del ángulo crítico. Depende del ángulo crítico, pero puede pasar de que esté protegido del encuentro por más que las órbitas se crucen. Entonces, no siempre, ¿no? Y después, vos decías que esa integral la haces sobre cada revolución. Sí, sobre K revoluciones del planeta, y eso es porque a partir de esas K revoluciones se vuelve a repetir todas las configuraciones posibles que hay, digamos, partícula-planeta. Entonces, ya ahí como que te diste en cuenta todo, si seguís promediando como no tiene sentido. Y ese tiempo es suficientemente corto, digamos, para asumir que la excentricidad y el perihelio, que pueden variar a largo plazo, se mantienen constantes. Entonces, asumir que son constantes y no le está cerrando por mucho. Y acá lo que hacemos, o sea, volviendo a la ecuación del hamiltoniano, hacemos curvas de nivel del hamiltoniano en el espacio semieje sigma, y comparamos con la integración numérica. Lo que está en negro es una integración numérica. Y bueno, lo que vemos es que bueno, el hamiltoniano es la energía, ¿no? Entonces, el hecho se queda ahí constante siguiendo una curva de nivel del hamiltoniano. Parece que todo anda bien. Pero ya se empieza a observar alguna cosita, ¿no? Por ejemplo, el omega empieza a tener una pequeña deriva. Lo mismo el tita, la excentricidad también, que arrancó en 0,98, empieza a caer. Se ven bueno, esas oscilaciones, esas libraciones son las libraciones resonantes, ¿no? ¿Y qué pasa si extendemos, acá lo extendí, estaban 20.000 años, extendía a 2 millones la integración numérica? Lo que pasa es eso, empieza a haber una variación brutal de la excentricidad, el perihelio también tiene variaciones brutales muy grandes, y el sigma tiene oscilaciones, pero a su vez el centro de libración va cambiando. El centro de libración sería como el punto en torno al cual sigma oscila. Y ese punto va cambiando. Tiene una deriva, un cambio, que tiene la misma frecuencia de cómo cambia la excentricidad y el perihelio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cambia así? Es la pregunta que nos hacemos acá, ¿no? ¿Esa integración numérica con el analítico? O... Esto es una integración numérica de las ecuaciones exactas. O sea, de las ecuaciones exactas. Las ecuaciones exactas, claro. Lo que comparábamos acá era eso, era el modelo, que son las curvas de nivel, en colores. Ese sí es el modelo semi-analítico, con la integración numérica de las ecuaciones exactas, y vemos que prácticamente coinciden, ¿no? En este caso. En una escala corta. En una escala, claro. Sí, lo llamo escala de tiempo resonante. Donde entran varios periodos. El modelo semianalítico no te logra reproducir ninguna de esas variaciones. En realidad sí, pero todavía no lo mismo. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer para entender qué está pasando acá? Lo que se nos ocurrió fue aplicar este principio. Esto está molestando el título todo el tiempo. No sé cómo sabe. Zoom. Zoom que permita... Ya he hecho plata Zoom y todavía no lo he visto. Sí, que había desaparecido. Pero Sí, no sé si eso será es verdad. porque lo del chat, capaz que se hace clic en el chat a ver si se la notificación. No se escucha, se escucha. Siempre se aprende. No. Queda el cosito verde. El rojito no molesta. Ahí va. Bien. Creo que es el momento que no te parás. No es tanto que... No, La gente no lo ve. La gente no lo ve. Sí, pero eso lo vas haciendo la presentación, claro. Sí te molesta. Claro. Te molesta porque además obviamente no te acordás lo que Sí, puede configurar. en la pantalla.
Bueno, entonces lo que aplicamos para entender qué pasa en escalas circulares de tiempo, ¿no? Es aplicar este principio que se llama principio invariante matemático, que se aplica en muchas cosas, muchas ramas de física. Lo que dice, bueno, en este caso, es que si las variaciones de excentricidad y longitud de periodo son mucho más lentas que los periodos de libración resonante, hay una cantidad que se llama invariante matemático que se conserva. Y eso está definido ahí, es básicamente una integral cerrada de línea, ¿no? De una cantidad sigma que depende solo, o sea, básicamente del semieje, diferencial sigma, es el ángulo phi. Entonces, si miramos esto de acá, sería como el área, ¿no? Básicamente sería como el área. El arbitrariano se puede dividir en dos grados de libertad distintos. Es una acción, una constante. Ahí va. ¿Qué sería eso? Claro, el J sería la acción. Ahí va. Sí, de hecho las acciones son el equipo J. Así que bueno, se puede interpretar como el área, que está encerrada bajo una curva de estas, o sea, abajo, no, adentro. Y lo que nos dice es, bueno, a pesar de que a vos te varíe el omega y la excentricidad, esa área se mantiene constante, siempre y cuando varíen suficientemente lento, ¿no? Y, bueno, nosotros vamos a aplicar esto, vamos a asumir una simplificación que es que J es igual a 0, eso significa que estamos en el medio de la resonancia, estamos clavados en el medio, o sea, el semieje y el sigma son los valores nominales de la resonancia. No es este ejemplo que está acá, sino que estamos en la estrellita, porque viene en el medio. Eso se puede también pensar como amplitud de libración nula. Hay una oscilación, pero es la amplitud nula, o sea, se queda quieto. Así es como se calcula el semieje nominal. Esto sale de aplicar la tercera ley de Kepler. Y en realidad también esto llegas aplicando el probabilismo hamiltoniano. Y bueno, vamos a ver cómo lo aplicamos en nuestro caso. Acá empezamos con ejemplos. Esto es, tenemos un perturbador cuasi circular, que es típicamente un planeta del sistema solar. Existen dos casos, centro de libración fijo y variable. Esto es un ejemplo de centro de libración fijo. Acá hay dos familias, una de sigma igual 0. La de contar un poquito cuáles son las de fijo y la de variable. ¿Cómo? ¿Cuáles son las del centro de liberación fijo y cuáles son las del centro de liberación variable? ¿En el sistema solar? Sí. Ah, no sé. Todas son fijos, Para mí, claro, todos serían fijos porque las excentricidades son bajas. excepto las asimétricas. Son las Bueno, las externas, ¿no? Está bien, la 1.1, la 1.2, la 1n. No sé, la 2.3, por ejemplo, creo que no. La 2.3 no. Eso en el mundo del sistema solar. Que estamos en este caso, o sea, a ver, no es exactamente este caso, pero es parecido. Es excentricidad del planeta muy chica. Yo lo llamo cuasi circular. ¿Cómo construimos estas gráficas? Bueno, barremos en excentricidad y perihelio y calculamos los puntos de equilibrio buscando el mínimo de la función perturbadora para cada par de excentricidad y perihelio. Se forman esas dos familias. Y en este caso lo que podemos pensar es, bueno, si estamos parados en una familia o en otra, siempre vamos a tener el mismo sigma, como que no va a saltar de un sigma al otro. Entonces, a priori no. Entonces, bueno, podemos estudiar la evolución circular mirando curvas de nivel de excentricidad y perihelio, de la función perturbadora. Es como que ahora consideramos variables la excentricidad y el perihelio, variables de variación lenta. Entonces podemos construir este mapita, que son las curvas de nivel, y acá comparamos en azul, verde y amarillo con integraciones numéricas de las ecuaciones exactas. Y vemos observar que hay dos regiones distintas, ¿no? Una región, la azul, donde el perihelio circula. ¿Por qué? Porque esto, si miramos acá, estamos en el plano polar de excentricidad perihelio, ¿no? Tenemos excentricidad por Cn y excentricidad por Cn. Entonces tenemos un caso donde gira y el omega está circulando, y otro caso en la región verde y amarilla, que la excentricidad libra, digamos, perdón, el perihelio libra significa que oscila. No estoy seguro si todo el mundo cuando digo libra y circular, esas palabras entienden lo que digo. ¿Y qué pasa? En este punto de acá, si nos paramos ahí, o sea, en el medio de las bananas estas, todo se queda quieto. No cambia ni la excentricidad ni el perihelio en escalas seculares, o sea, en escalas grandes. Y ese punto se conoce como ACR, es Axial Corrotation Resonance. Y ahí todo está estático. Miren, acá estamos, por ejemplo, en 5 millones de años, todo se queda quieto. Y bueno, el sigma está quieto por lo que dijimos hoy, ¿no? Porque estamos siempre, esto sería sigma 0, estamos siempre acá, no importa qué excentricidad y perihelio varíe, vamos a estar siempre
¿Por qué? Por lo que decía al principio, imperencia de Abati, que el J es igual a 0. Por eso nos quedamos siempre ahí. ¿Se entiende eso? Capaz que mucha información. Ahí tenés dos cosas. Por un lado, el perihelio, el sigma está clavado en 0. Claro, Por otro lado, el perihelio que hace. claro, pero o sea, esto lo que nos dice es, bueno, el sigma siempre va a estar con una amplitud chiquita, y a su vez, como vimos, que siempre el punto de equilibrio está en 0, no importa que el omega y la excentricidad cambien, vas a estar con sigma 0. ¿Se entiende? Buena pregunta. O sea, primero no comprendo porque están, no sé, ¿a qué se deben esas diferencias? Por lo menos sur y la verde, ¿no? ¿A qué se deben? Sí, no sé. Claro, eso es muy difícil, digamos, porque ¿qué pasa? Es como estás haciendo un montón de cuentas numéricas en el fondo con la función perturbadora y termina teniendo esta forma. A veces ni siquiera están estas bananas, están solo círculos, y a veces tenés en lugares raros otras bananas. Y eso es como difícil de decir, sí, era lo que yo esperaba, no era. A ver, en algún caso capaz que simple podés llegar a jugar geométricamente con las posiciones de la partícula y eso. De hecho, hay una persona, una señora que se llama Malotra, que hace mucho eso, ¿no? Dibuja la posición y ahí deduce dónde va a estar su punto de equilibrio. Pero a priori, por lo menos yo no me doy cuenta, esto debería ser así o no. Pero a su vez, o sea, lo comparás con las integraciones exactas y ves que digamos, la integración de las ecuaciones de Newton, ¿no? Te dice que sí, que tiene que hacer eso, que es lo que te dice el modelo. Es como una forma de contrastarlo. El modelo dice que tiene que hacer eso porque el sistema es conservativo, entonces Sí, el es constante, es constante. y en realidad eso implica que el R sea constante. Claro, porque vos si mirás acá, Pero entiendo que para esos casos tenés soluciones analíticas. Entonces, para estos casos hay soluciones analíticas. por el valor de la excentricidad. Claro, exactamente. O sea, si vos agarrás y aplicás estos desarrollos, y a veces no desarrollos tan complicados, desarrollos más simples. Depende de la excentricidad de la partícula. ¿Qué excentricidad? Bueno, acá. Lo que pasa es que acá la excentricidad sí es muy alta, la de la partícula. Pero hay desarrollos analíticos solo en la excentricidad del perturbador y no en la de la partícula, ¿no? Hay como cosas de esas también. Sí, pero igual, hasta la excentricidad nunca es. Claro. El sumo 0,6. Si es un modelo puramente analítico, no llega. La diferencia entre el azul y lo verde es que el azul está circulando y el verde está vibrando. Sí, los dos son con excentricidad alta, en este caso. Porque si se fijan, llega a 0. El modelo analítico no es. Sí. Ahora, Para eso, No llega a tan alta excentricidad porque diverge la serie. entendí que podría comparar esto con algunos resultados analíticos. Hay algunas comparaciones analíticas. En realidad, ¿qué pasa? Nosotros nos concentramos en excentricidades altas, más bien. Hay algunos problemas en excentricidades bajas. Acá igual estamos ojo con excentricidad perturbador baja. Pero digo, si ambas dos son bajas, aparece un problemilla que ahorita vamos a ver. y para, lo que no entendí, el puntito amarillo, ¿es una Sí. bananita muy chiquita? O, Estoy parado en el centro de la bananita. Claro, es una bananita muy chiquita. o sea, pero- ahí lo tenés, está fijo. Está todo fijo y es este punto de acá, el ácido. Está. Axial corrotation eso. Axial corrotation es como que se llama axial porque como que, digamos, sigue. Recuerda que el perturbador está en 0, ¿no? Sí, pues, Es como que siguiera el perilo del perturbador. El omega techo lo tiene cero. Claro. Básicamente la órbita queda congelada. Claro. La gente que trabaja en satélites a veces busca esas cosas. Es bueno tener un satélite, una órbita congelada. Sí, claro. Sí, no sé qué tan bueno sea igual que un satélite tenga excentricidad más alta. No, sí, Capaz que sirve. Los satélites bombillos y bombillos. Bien, entonces, bueno, acá Los que nos mandan, o sea, son los que sirven para que los rusos puedan tener comunicaciones en los juegos. ahí va. Ya que- Bueno, si acá ya está todo medio complicado, imagínense qué pasa cuando aumentamos la excentricidad del perturbador. Bueno, se complica todo mucho más. Acá lo que pasa es que ese sigma que veíamos que estaba quieto acá, ya no está más quieto, se empieza a mover, y nosotros en un momento teníamos integraciones numéricas que veíamos estas cosas, y no entendíamos
no tenía manera de entender qué estaba pasando. Y en cierto momento se nos ocurrió, bueno, hagamos un gráfico en 3 dimensiones y grafiquemos el centro de libración. O sea, para cada par de excentricidad y perihelio, lo que hacíamos era buscar el punto de equilibrio, ¿no? Y fuimos barriendo todo excentricidad y perihelio y construimos, sin querer, se construyeron estas superficies, donde le asignamos a cada punto el valor de Hamiltoniano. ¿Por qué? Porque el Hamiltoniano es un bien constante. Entonces, lo que vimos es que se forman unas curvas que viven en esa superficie, que llamamos superficie H, y acá de vuelta, en la curva negra sería una integración numérica de las ecuaciones exactas, o sea que comparamos el modelo con experimentos. Y vemos que también hay buen acuerdo. Esto sigue siendo la 2.1, la resonancia 2.1. Y bueno, algunos comentarios para hacer acá. Primero que nada, en realidad son 2 superficies, no es una sola. Parece que fueran más en realidad, pero esto que se ve acá, en realidad es porque, como esto es un ángulo, esta superficie de acá seguiría de este lado. No sé si se entiende eso. Pero la que sí es otra superficie que está separada es esta de acá, que es esta misma también. De vuelta por lo de los ángulos, parece que estuviera cortada. Pero... ¿Me vas a poner el botoncito rojo? El puntero rojo. Spotlight. Y acá elijo... No, pues. Ahí va. Ahora sí. Claro, porque en la flecha, la mano no se veía en el... No se veía nada. Ahí va, claro. Bueno, entonces, lo que decía, que hay dos subsuperficies. Una sería esta, que continúa acá, y después está esta otra, que continúa del otro lado, porque los ángulos son, digamos, son variables cíclicas, entonces a veces pasa eso de que no quedan contenidos en el mismo lugar. Y en este caso, varias cosas. Hay 2 ACRs, una ACR que está acá, en 0,0 y 0,7 de excentricidad, y otra ACR que está allá arriba en 0,99 de excentricidad, y los ángulos están en 180. Bueno, en el caso de la superficie chica no tiene mucho sentido, lo hicimos, pero no tiene mucho sentido comprar integraciones porque vos ponías una partícula acá y la loca seguía y llegaba a excentricidad 1, o sea, se daba contra la estrella. Y en el otro caso, bueno, acá es lo que estamos mostrando. Y lo que se puede ver, por ejemplo, en este ejemplo de acá, es un camino de excentricidad una curva de nivel, perdón, que te muestra un camino de cómo la excentricidad puede subir un montón, ¿no? O sea, la excentricidad acá toma valores muy bajos no, pero bajos de 0,2 y alcanza casi a 1. ¿Alguna pregunta de esto? Porque esto ya es medio complicado. Acá la diferencia que te dice es que encima está cambiando. Claro. Antes era una superficie encima constante. Sí, un plano. Ahora es una sábana. Claro. Bueno, seguimos aumentando la excentricidad, llegamos a 0,5 y en este caso lo que pasa es, bueno, el ACR que estaba en 0,99 bajó, el otro ACR sigue más o menos en el mismo lugar, y apareció otro ACR, que está por acá, que lo llamamos ACR asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Bueno, eso es un nombre nomás. Simétrico es que está el ángulo, los ángulos están en 0 o 180, y asimétrico es que puede ser cualquier otro valor. ¿Por qué muestro esto? Porque en la 2.1 y en todas las internas, las resonancias internas, se pensaba que no existían ACRs asimétricos, como que eran todos simétricos los ACR. Y nosotros encontramos acá uno asimétrico. En color amarillo, verde y azul son integraciones numéricas, de vuelta. Siempre vamos a estar comparando todo el tiempo con integraciones numéricas, para ver que suceda lo que dicen las curvas estas. mostrar la verde que Ahora está acá. ¿Se salió el puntero? se sale el punto. Sí, porque cuando cerraste ahí, es cierto. Ah, no. Ok. Estamos hablando de esto. O sea, el ACR asimétrico está por ahí, y ahora tenemos... Bueno, esto es simplemente una circulación del perihelio acá, con un sigma más o menos constante, y acá está el otro ACR. Que recién ahora, como bajó en excentricidad, podemos hacer integraciones y ver qué pasa.
Esto es lo mismo, el mismo caso, la de 0,5 de perturbado. ¿Y por qué mostramos esto? Bueno, esto es un ejemplo muy extraño, en ver la integración numérica. ¿Y qué pasa? Acá uno podría decir, bueno, pero ¿qué me importa qué le pasa al ángulo resonante, ¿no? O sea, a mí me interesa más que nada la excentricidad y el perihelio para ver cómo cambia la forma de la órbita y la orientación. Y entonces uno podría hacer una proyección en el plano omega E de las curvas de nivel, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta subsuperficie que es casi un plano, se podría hacer una proyección en excentricidad del perihelio y comparar con las integraciones. Pero en el otro caso no se puede. No podés porque la superficie es como que, de la forma extraña que tiene, se solapa consigo misma si uno hiciera una proyección. Entonces no te queda otra. No entendí por qué cambian los colores ahora que representan. ¿Los colores acá? No, esto No, eso, negro, gris, sí, la cebra esta, acá simplemente es para que se vean las curvas de nivel. O sea, una curva esta es una curva de hamiltoniano constante. Lo pasé a blanco y negro, digamos. Me dejó de importar cuánto vale el hamiltoniano. O sea, en este caso acá tenés abajo, bueno, el hamiltoniano acá vale 1, ¿no? Sí. Bueno, acá simplemente me dejó de importar y lo comparé con una integración numérica. Es por un tema para poder compararlo y que se vea que la integración numérica lo paso a blanco y negro. Pero simplemente eso. La integración tiene que respetar esa banda. Claro. Claro. Si pongo una acá, haría esto, acá ya empiezo a hacer cosas locas. Que si se ven acá es tipo, da miedo. Y lo que decía es que no se podría proyectar estas curvas de nivel en el plano de excentricidad perihelio. ¿Por qué? Porque tenés un pedazo de superficie acá y el otro que está arriba. Porque está como cortada acá. Es difícil de verlo, pero es como que está cortada en esta parte y tenés una parte que está acá, que se solaparía con otra si yo quiero hacer una proyección en este plano. Entonces no te queda otra que verlo así en 3 dimensiones. Ahora, disculpa, y hacer esa gráfica en el plano, ¿no sería más fácil para explicar lo que Sí. o sea, Sí, o sea, por ejemplo, acá en la siguiente diapositiva justamente hacemos eso. Es una proyección de excentricidad del perihelio. Acá viste que se ve un pedacito de la otra superficie, pero no siempre se puede hacer esto. Claro, obviamente si se puede hacer aquí por este camino, porque es más fácil de entender, ¿no? Pero por ejemplo, en este de acá no se puede. Y ya que estamos, esto es una aplicación del planeta 9, donde lo que hicimos fue asumir una partícula en la 2.1 con el planeta 9. Usamos del paper de Gatellín, 19, usamos estos valores de semieje, excentricidad y masa, 500 unidades, 0,25 de excentricidad y 5 masas terrestres para el planeta 9. Y lo que vimos es ¿qué pasa? Esto en realidad tiene una forma muy parecida a lo que habíamos visto antes, a esto de acá. ¿Por qué? Porque es la 2.1 y la excentricidad acá era 0,3, o sea, entonces te queda similar, pero acá hicimos una proyección, ¿no? Lo que se puede ver es, bueno, caminos de excentricidad, que te llevan de excentricidad baja a excentricidad alta. En negro acá está es una integración numérica. Y, ¿qué pasa? Los TNO distantes estos, en general no, para poderlos encontrar, siempre tiene que pasar que la excentricidad sea muy alta, ¿no? Porque si no, no los veríamos. Entonces, si un TNO de estos distantes, y de hecho si uno mira los datos, tienen excentricidades de 0,8 para arriba, ¿no? Entonces, si supones que uno de esos TNO está en resonancia 2.1 con el planeta 9, lo que debería pasar es que está en esta ¿Estás zona. refiriendo a los TNO que estarían asociados a Tipo, planeta 9? sí, tipo Sedna o esos que están bien allá. Sedna, de hecho, con este valor de semieje, podría estar en la 2.1. Porque tiene como 300 y pico, ¿no? De semieje. Entonces podría llegar a estar. Bien, acá hay muchas simplificaciones, porque o sea, hasta el planeta 9 tiene inclinación que no sabemos cuál es, y yo estoy asumiendo que está en el mismo plano, la partícula, que está en la 2.1, estoy asumiendo muchas cosas, pero es simplemente para ilustrar una idea que es que, en este caso, si encontráramos ese TNO, tendría que estar en esta zona. Y si está en esta zona, ¿qué significa? Que el perihelio de ese TNO tendría que ser 0, o sea, parecido al de... Acá puse igual, pero en realidad similar a 0. Igual del planeta, digamos. Igual al del planeta 9. Si uno mira los trabajos de Gatellín y Brown y toda esa gente, ellos hacen estudios de todo tipo, ¿no? Pero en general llegan a que la aglomeración esa que hay en perihelio se da en 180, ¿no?
sea opuesta al perihelio del planeta 9. Pero bueno, nada, esto es simplemente como para ilustrar la utilidad que podría llegar a tener esto mirando esta resonancia u otras resonancias. Puse esta porque es la más fuerte, ¿no? Pero otras resonancias. Y sacar algún tipo de conclusión de, bueno, si están en resonancia deberían estar con cierto perihelio. Pero ahí que la idea sería que todos esos estarían resonantes o son. Claro, ese es el tema. La pregunta es cuántos de ellos están en resonancia, cuántos están, digamos, librados a evolución circular común. O sea, uno tendría que pensar que la mayoría están en evolución circular, ¿no? Pero si alguno estuviera en resonancia, capaz que lo puedes detectar. Por ejemplo, si tuvieras la denominación en cierto lugar y tuvieras uno que está jugando hacia el otro lado, podrías decir, bueno, todos estos están evolucionando circularmente, hay que ver los MX y eso, ¿no? Y los ángulos críticos. Pero si tenés el otro hacia el otro lado y justo está en el lado 1, podrías decir, es por esto. Pero es todo es un ejemplo ilustrativo, ¿no? No quisimos simplemente decir, sí, gracias a esto están todos acumulados en cierto periodo, ni cerca de esto, es simplemente para ilustrar. La ventaja que tiene un objeto resonante es que está más agarrado Claro. que uno que no está resonante. Un resonante evoluciona caóticamente. Sí, eso se me El resonante queda ahí suspendido. Sí. En una población sometida a muchas perturbaciones se dispersaría sobre cualquiera. En cambio, si están en resonancia, bueno, aparte de tener elementos orbitales más o menos similares, las direcciones de los perihelios también estarían siendo dirigidas. Sí, también, acá por ejemplo no consideramos los planetas gigantes, también hay que tenerlos en cuenta, porque si la excentricidad llega muy alta, podría haber un encuentro con Neptuno y ese tipo de Si cosas. quieren saber lo que pasa con eso, tienen que ver el próximo seminario que es el de Emilio, que también. Sí, Emilio profundiza, o sea, su tesis se basa sobre el planeta 9, ¿no? Sí, con los planetas gigantes y sin los planetas grandes. Los terrestres ni los consideran, ¿no? Los meten para dentro del Sol. Los meten en el Sol, nada más. Bien. Bueno, acá esto se llama, vamos a sacar eso un segundo. Esto, lo que estamos mostrando acá son simplemente agarrar y barrer en la excentricidad del perturbador de 0 a 1 y ver dónde caen los ACR. Tanto en la excentricidad de la partícula, ¿no? del ACR y los ángulos. Entonces se forman estas curvas que ya son familias de ACR. Y bueno, lo que podemos ver es que, por ejemplo, la familia simétrica, ¿se acuerdan? La simétrica era que el ángulo no era ni 0 ni 180. Que el ángulo crítico. No, que el ángulo, bueno, sí, el ángulo crítico y el omega, ¿no? No son ni 0 ni 180 y acá se ve como tienen como otros valores diferentes. En color acá están los perihelios y en negro son los sigmas. Acá, bueno, aplicamos a un montón de otras resonancias. No voy a explicar cada una en detalle. Pero lo que sí, bueno, así por arriba, podemos ver que por ejemplo, en las internas, la 3.1, la 3.2, y también la que vimos antes, la 1, en general, cuando la excentricidad del perturbador es baja, anda todo más tranquilo, tenemos familias simétricas, el omega es 180 o 0, nada muy raro, pero a medida que sube la excentricidad del perturbador, pueden aparecer familias asimétricas y pueden coexistir un montón de familias, volviendo la dinámica más complicada. En las tipo 1N, 1.2, 1.3, pasa un poco al revés, tenés asimétricas en excentricidades bajas, esto es lo que decía Tabalé, en el sistema solar tenés que las resonancias externas o sea, son asimétricas, son ACRs asimétricos. ¿Por qué? Porque las excentricidades de los planetas del sistema solar son cercanas a 0. Y, bueno, de hecho los transneptunianos están dominados, ¿no? Por las 1N. Porque Neptuno es el último planeta, entonces domina con esas resonancias toda la zona transneptuniana. Y, bueno, la 2.3 por acá, y la 1.1 de los orbitales, algo interesante, que me parece interesante, es que los ACR, los troyanos serían esto, ¿no? La ubicación de los troyanos se mantiene
para todas las excentricidades del perturbador. O sea, si yo aumento la excentricidad de Júpiter, por ejemplo, los troyanos de Júpiter van a seguir teniendo el sigma y el omega en 60 grados. Y la excentricidad es la misma, la excentricidad, si aumentas la excentricidad de Júpiter, la excentricidad de esos troyanos también aumentaría. Y por otro lado, la otra familia, la de 180, esa sí tiene un comportamiento más raro, la excentricidad, hace cosas un poco más raras. Si comparamos la evolución secular entre estar en el centro de la resonancia, que sería el punto negro, y me corro hacia el borde, esto que vemos acá es en excentricidad semieje. En rojo lo que hicimos es usar el modelo de Gallardo 2006-2019 para calcular los anchos de la resonancia. O sea, acá este sería el borde de la resonancia. Si me salgo de acá ya no estoy más, y acá adentro sí estoy. Si estoy acá adentro estaría con una cierta amplitud de resonancia, y si estoy en el medio estoy con la hipótesis nuestra que es J igual a 0. Entonces, acá lo que hacemos es comparar qué pasa con la excentricidad. La excentricidad puede cambiar mucho cómo evoluciona a largo plazo, si estoy en el centro de resonancia, o si no. Esto no es que siempre pase, pero podría pasar. Esto es un ejemplo donde pasa. Hay ejemplos donde no, hay ejemplos donde se sigue manteniendo algo parecido. Y acá se ve ecológico, la amplitud de liberación va creciendo. El caso azul es un fenómeno que se conoce como sticking, ¿no? Sticking. Y acá tenemos, en el caso del sigma, lo mismo, la amplitud va creciendo, la amplitud de liberación, y cambia también la frecuencia de la evolución secular, que está, bueno, sigue la frecuencia de cómo evoluciona la excentricidad y el perihelion. Bueno, acá el perihelion no lo puse, pero... O sea que estando en el centro de la resonancia, la evolución de la energía artificial. Claro, estando en el centro, exacto, en la resonancia profunda, puede ser muy distinto a estando en el borde, y también distinto a una evolución secular pura, ¿no? Sí, es. Claro, la línea negra es en el centro de la resonancia. Claro. Claro, vos, por ejemplo, tenés algo acá, una partícula ahí, y decís, mirá, pasa esto, y podrías pensar que en el centro pasaría algo parecido, y sin embargo te vas al centro y la excentricidad se va hasta casi como que afecta a pila. Esta es la 2.1 con perturbador de punto 3. Bueno, lo que estamos últimamente haciendo es extender este modelo al caso de dos planetas. O sea, antes estábamos con estrella más planeta más partícula, ahora es estrella más planeta. Y bueno, acá un poco más de formalismo. Las variables que usamos son las modificadas de Delaunay, las longitudes medias, la conjugada es L, que depende del semieje y las masas, a través de esto, que es ¿cómo se llama esto? Masa reducida, y el mu. Y después tenemos los perihelios y la conjugada de gamma, que bueno, aparece la dependencia con la excentricidad a través de esta cuenta. Y el hamiltoniano, también de vuelta, tiene una parte que es, voy a poner el cursor, tiene una parte que depende, que es la parte kepleriana, acá, que depende solo de los semiejes, y la otra parte que la escribimos como es en coordenadas de Poincaré. Coordenadas de Poincaré eran posiciones, ¿cómo era? Posiciones heliocéntricas, velocidades baricéntricas, ¿no? Lo escribimos en esas coordenadas. ¿Por qué no lo escribimos con las coordenadas que mostré recién de Delaunay? Porque no tiene sentido, porque para escribirlas con las de Delaunay tendría que hacer un desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros estamos ¿cómo es esto? Haciendo un cálculo numérico de la función perturbadora, que es esta parte de acá. Entonces, lo que hacemos es calculamos la función perturbadora. No, pero el hecho de que estés en cuadrado de Poincaré en el sistema. Sí. Sí, pero lo que digo es por qué no lo escribo en Delaunay esto acá. Porque tendría que hacer un desarrollo, por ejemplo. Sí, claro, Poincaré es canónico. Y bueno, hacemos una transformación canónica. Todo esto que estamos haciendo acá es para llegar a una cosa que ahora van a ver después. Acá, bueno, hacemos una transformación, hacemos aparecer este ángulo que tiene que ver con la resonancia, después aparecen I1 y 2 que son cuentas donde todo igual sigue dependiendo de los semiejes,
Después la diferencia de los perihelios, la conjugada es gamma 1, y el perihelio 2 cuando la conjugada es gamma 1 más gamma 2. Y se puede demostrar que el hamiltoniano te queda de esta manera, una parte que depende de los semiejes, y la otra que depende de tita, de I1, que I1 lo fijamos en el valor nominal de la resonancia, igual que hicimos en el caso restricto. I2, y después los K y el delta omega. Y bueno, simplificando de vuelta, asumiendo delta omega constante, los K constante y eso, llegamos que los puntos de equilibrio cumplen estas ecuaciones, que son análogas al caso restricto. H no depende de omega 2, que eso se puede ver acá, y como no depende de omega 2, entonces quiere decir que K2 es constante. K2, menos K2 sería el momento angular, ¿no? En realidad no sé si es el momento angular, parece que no. Bueno, algo parecido. Es algo muy parecido al momento angular. El momento angular en realidad tiene esta misma forma, lo llamamos AM o angular movement, pero en realidad el momento angular cambia un poco acá los factores que multiplican a estas cosas. Básicamente es una C1 que es constante, que depende de las masas y el semieje, por esta cosa que depende de la excentricidad, más lo mismo con el planeta 2. Algo que no dije, el planeta 1 es el de adentro y el 2 es el de afuera. Está bien, ¿no? Sí. Y como están en resonancia exacta, es también la hipótesis, los semiejes están clavados en los valores de la resonancia. Entonces, básicamente tengo una función que depende solo de las excentricidades, que la grafico acá. Hacemos la curva de nivel y eso, y en la región que nos importa, que es excentricidades de 0 a 1, tenemos esto. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, nos dice que dado la M, uno tiene una cierta variación que es permitida, ¿no?, para las excentricidades. Por ejemplo, si la M es muy chiquito, estamos acá en este borde, las excentricidades variarían de un valor muy alto a 1. A medida que bajamos, perdón, que subimos la M, por ejemplo, en este caso puede pasar que 1 varíe de 0 a 1, pero 2 esté acotado, y si seguimos subiendo la M, están acotadas de 0 a un cierto valor. Obviamente la forma de esto depende de cuánto vale C1 y C2. En este caso C1 era 1, creo, y C2 1,5 me parece. Y para no seguir mareando mucho, ahora solo mucho gráficas, acá lo que hacemos es, estamos comparando, o sea, esto es lo mismo pero para el caso planetario, ¿no? Bueno, algo que me faltó decir, ¿por qué le di vuelta a esto? Porque en realidad, si se ponen a pensar acá, hay dos superficies H, una para cada planeta, ¿no? O sea, tenemos, no lo puse acá, pero tendríamos, a ver, ¿cómo hacemos? Ok, tenemos en un caso, en un eje, la diferencia de los perihelios, en el otro tenemos sigma, el ángulo resonante, y en el otro tenemos o excentricidad 1 o excentricidad 2, que están relacionadas, ¿no?, por esta ecuación. O sea, yo fijo el AM, que es una constante, como vimos, ¿no? O sea, esto nos dijo que era una constante. Entonces, podemos ver una superficie o la otra. ¿Y qué pasa? En realidad, en el caso restricto, teníamos que la superficie iba de excentricidad 0 a 1. Acá puede pasar, debido a esto, que no vaya de 0 a 1, que vaya de 0 a algún otro valor. O sea, la superficie queda como comida, digamos. En fin, esto es un ejemplo de la 2.1 con dos planetas de misma masa. No me acuerdo qué masa tenían. Creo que es una masa de Júpiter, creo que le puse. Y con una M de 0,7. Y acá lo que se ve es la superficie, ¿no?, en el medio acá, con una integración numérica, que es la curva verde, y vemos que sigue también las curvas de nivel del hamiltoniano. Y acá, bueno, una donde hay en vez de haber una circulación de los perihelios, hay una libración, o sea, estamos más cerca del ACR. Y lo de la izquierda es lo mismo, o sea, es como si fuera una superficie esta que veníamos haciendo, pero en vez de mapear el hamiltoniano, mapeo la distancia mínima mutua en radios de Hill, para que esto sirve para ver zonas de encuentro. Lo que decía ahorita Grey, zonas donde puede haber encuentro. Uno mirando esto puede decir, acá va a haber encuentro, acá no. Entonces puedes filtrar, digamos, decir, bueno, no me interesa esta parte de la superficie, esta otra sí. En fin, te da una idea de la estabilidad.
Esto es la 3.1 con un planeta 5 veces más masivo que el otro, y una M de 0.9. Acá se ve algo interesante, que es que hay dos ACR asimétricos. Acá un ejemplo donde, bastante loco, donde bueno, termina circulando como es el delta omega, y hay grandes variaciones de excentricidad. Y acá nos acercamos de vuelta al ACR. Estas integraciones son hechas por escalas de tiempo seculares, ¿no? Que en este caso, debido a que tomamos un semieje del externo igual a 1 y el interno dado por la resonancia, terminan siendo de 10.000 años, o sea, son integraciones más cortas. Pero igualmente sí, se sigue viendo que hay varios periodos seculares en esta integración. Bien, bueno, para ir terminando, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, el caso planetario. Un poco perturbadoras. Sí, yo en particular usé, o sea, para entender esto, usé un paquete de Python que te deja manipular interactivamente la superficie, porque si no era imposible de entender qué lo que estaba pasando. Bien. Bueno, acá no se podría proyectar lo que decíamos hoy de vuelta. Hay veces que se puede, acá se podría proyectar perfectamente como es en el plano delta omega, excentricidad. Ahí está, se ve clarito. Bien, bueno, entonces como conclusiones, desarrollamos un método semianalítico que predice la evolución circular, una estrella en resonancia profunda, con un cuerpo masivo, un planeta, y no tenemos restricciones para las excentricidades, al menos mientras no sean muy chicas las dos, ¿no? El método este nos permite encontrar los ACR y los caminos de donde la excentricidad puede ir de valores muy chicos a valores muy grandes. También encontramos las separatrices. ¿Se acuerdan hoy en donde teníamos las bananas? Se separaba la región de donde circulaba con la región que libra omega. Con el modelo también podemos detectar dónde está esa separación. Y esto era un poco lo que contabas vos, sobre si había comparaciones con otros estudios. Y sí, por ejemplo, en el caso ese de los ACR, comparamos con Pichirri, pero el tema es que Pichirri también usa un método semianalítico. O sea, en realidad, para comparar con métodos analíticos, ahí es donde mucho no podemos comparar. Pero sí con otros trabajos donde otras personas usan otros métodos semianalíticos también es eso. Y Pichirri es un ejemplo. Y comparamos entre estar en resonancia profunda y estar al borde, que puede haber una diferencia muy grande entre los dos casos. Después, encontramos que los TNO distantes, que pueden estar en la 2.1, deberían estar, si están en la 2.1 con el planeta M, deberían estar con un perihelio similar. Y, bueno, esto es lo que comentaba hoy, hay una desventaja. Hay más de una desventaja, pero les voy a contar solo esto. La desventaja de este método es que no se puede aplicar cuando las excentricidades son muy bajas. ¿Por qué? Porque se puede ver analíticamente, ¿no? Que el perihelio varía muy rápido. Y eso contradice la hipótesis del principio invariante, que decía que las variaciones de perihelio y de excentricidad tenían que ser mucho más lentas que los periodos de libración. ¿Se acuerdan de eso? ¿Tenés un valor para ese límite de excentricidad? No, pero sí vimos que cuando comparábamos con iteraciones numéricas en valores muy bajos, no seguían las trayectorias de la superficie. O sea, vimos ejemplos numéricos donde el modelo fallaba. Y lo estuvimos pensando por qué, y lo más seguro es que sea por esto. No lo investigamos así como para ver valores en dónde pasa, pero eso podría ser algo para ver el límite más detallado donde Eso falla. es todas las resonancias. Claro, en realidad es en las resonancias de primer orden, tipo las que tienen, por ejemplo, la 2.1 y la 3.2, la diferencia entre los dos números es 1. Ya cuando te vas a la 3.1, vos decirte a bajas excentricidades, no hay problema.
Y eso lo puedes ver con las ecuaciones de Lagrange, si querés. O sea, las ecuaciones planetarias de Lagrange, haces la cuenta y te queda que esto se va al infinito porque te queda dividiendo la excentricidad. Entonces, te queda en realidad dividiendo a la Q, ¿no? La excentricidad elevada al orden. Sí, elevado al orden. Por eso cuando el orden es 2 o más, no hay problema. Ya tenés una excentricidad arriba que te va a esa orden. Tengo Y abajo tenés una excentricidad. Tengo tus notas acá. Vamos a hacer. Bien. Y, bueno, a futuro entonces sería buscar sistemas reales de exoplanetas, ¿no? Para aplicarlos al caso planetario. Y lo interesante sería sistemas donde haya una evolución súper interesante. Lo bueno es que en los exoplanetas tenés de todo, hay excentricidades muy altas, entonces sería muy interesante poder aplicarlo. Tienen que estar en resonancia. Bueno, después sí, algo que se puede hacer más a futuro es investigar casos de inclinación no nula. O sea, imagínense todo lo complicado que fue esto si le agregamos inclinación, ¿no? Así que bueno, eso sería algo también para investigar. Para los dos casos, el restricto y el planetario. Después continuar viendo con iteraciones numéricas y mejorar lo posible las deficiencias del mismo que contábamos. Por ejemplo, esa deficiencia capaz que no se puede mejorar, capaz que el modelo simplemente no falla y listo. Y lo de las inclinaciones numéricas, un comentario es que la mayoría de los trabajos que se ven por ahí no hacen comparaciones. Simplemente te dicen, estas son las curvas de nivel de mi modelo. Fin. O sea, hacer comparaciones es algo que poca gente hace, ¿no? Lo hemos visto medio poco. Y, por último, bueno, nada, un poco lo que decíamos en la motivación de hoy, que quizás este modelo se puede aplicar a exocometas o exoasteroides. Obviamente tiene que estar en resonancia y todo es más interesante cuando el perturbador es excéntrico. Dado que hay muchos exoplanetas con excentricidad alta, solo resta poder observar las poblaciones estas, que no saber si se logra hacer en algún momento o cuándo. No entendí que cuando hablabas del sistema de exoplanetas, Sí. ¿cuál es el escenario que querés estudiar? Y exoplanetas que estén en resonancia, Ajá. para empezar, y que lo más interesante sería excentricidades altas, porque si yo me voy a excentricidades bajas, lo que pasa cuando las excentricidades son muy chiquitas, el AM es máximo, o sea que me encuentro por acá, y la variación de las excentricidades es prácticamente nula, entonces no tiene gracia el sistema. Es como, o sea, no tiene gracia. La evolución circular no tiene gracia, las excentricidades están siempre quietas. O sea, es como para que haya variaciones grandes de excentricidad, uno de los dos tiene que ser muy excéntrico. ¿Entendés? Si los dos son cuasi circulares, no hay nada que los excite para que la excentricidad crezca. Ahora, si los dos son muy excéntricos, ahí sí puede pasar. También depende de las masas, porque si uno es muy masivo, si tienes uno que es poco masivo y es muy excéntrico, como es poco masivo, casi que no afecta al otro. Está bien, no queda, ¿no? O sea, hay que verlo acá. Está la constante. Hay que verlo en las constantes, pero sí. Sí, o sea, pero suponiendo de masas comparables, lo que importa es la excentricidad. Y uno podría pensar, pero si tenés dos planetas en resonancia, con uno muy excéntrico y el otro no, ¿cómo llegó ese a ser muy excéntrico? Porque en general se forman con excentricidades bajas, ¿no? Y eso no a saber, puede haber sido excitado por otro mecanismo y después se quedan en resonancia esos dos, y bueno, a partir de ese punto esto entraría en partida. Y bueno, ahí eso sería todo. No sé si tienen más preguntas. Sí, desde el Zoom. De lo que nos mostraste, ¿qué es lo que está en tu publicación? La publicación esta que hicimos con Tabaré es todo menos el caso planetario. O sea, hasta acá. Después esto del caso planetario lo estamos haciendo ahora. La idea, bueno, sería tratar de publicar también una cosa del caso planetario, que me parece que es más interesante porque como nosotros nos enfocamos en excentricidades altas, no hay mucha aplicación en el sistema solar. Si bien está el planeta 9, pero no deja de ser hipotético, entonces el caso planetario me parece que es más interesante.
No sé si en Zoom hay preguntas. Hola, ¿tú me escuchás? ¿Y se escucha? Una pregunta, no sé si es muy importante. ¿Viste el impactador este que van a hacer en un asteroide para cambiarle la órbita? Apuntan a Gonzalo Tancredi acá. ¿Eh? Están señalando a Gonzalo. Diego se llama. Diego, ¿qué tal? No sé si te enfoco, ¿querés? No sé de qué va a preguntar. Ah. Que, ¿viste? Claro, se corta. Te escuchamos. ¿Viste el impactador este que van a hacer en un asteroide para cambiarle la órbita? De la NASA, ¿no? Sí. O sea, tú podrías predecir con esto el momento en el que va a chocar, o si la órbita decae. Sí, igual la evolución no es secular ahí, ¿no? Estamos hablando de escalas de tiempo más cortas. Está. De técnicas no, de técnicas numéricas o analíticas no sirve para estudiar ese otro problema que tiene otras características. Ni siquiera estamos hablando de un sistema resonante. Claro. Pero aparte cuando hacemos acá los promediados nos olvidamos de todas esas cosas. O sea, no, acá comemos todas las... en el caso de la experiencia esta es más un impulso, lo que sería un cambio instantáneo de momento lineal. Claro, si el asteroide después entra en resonancia con alguien y a largo plazo uno quisiera saber qué es lo que le pasa. Sí, porque la única resonancia que podría haber, que hay en realidad, es una resonancia de rotación y de traslación. Spin orbit. Ahí va. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Viste que el J que definís en el momento? Sí, principio. Sí, la acción esa, el nivel de debativo. ¿Por qué es que siguen que cero? O ¿por qué asumieron que cero? Eso es una simplificación, porque era más sencillo todo, y esa es la respuesta corta. Pasa que si uno asume que no es cero, lo que te puede pasar es lo que, bueno, acá se ve un poco, viste que varían la amplitud, no sé si se nota encima, por ejemplo, la amplitud varía. Y eso, digamos, al compararlo con esto, es más complicado, o sea, porque tendrías un ruido, o sea, no pasaría que la curva vive sobre la superficie, sino que tendrías como un ruido ahí, y a veces eso puede ser muy grande, dependiendo de cómo se deformen estas curvas. Porque ¿qué pasa? Al variar excentricidad y perihelio, esas curvas se pueden ir deformando, y si bien vos vas a seguir, digamos, oscilando en torno a ese punto de equilibrio, si se achatan mucho, te puede crecer mucho la amplitud de sigma, o la amplitud, si se va hacia el otro lado, la amplitud de A. Entonces, si en el caso de que te crezca mucho la amplitud de sigma, para comparar con esto se vuelve complicado. De hecho, acá tengo, no lo voy a explicar, pero hay un caso donde pasa eso. Mira, viste acá el de la derecha. Y esto es poco en realidad, he visto casos peores donde se te pinta mucho más y se vuelve borroso comparado. ¿Me podrías pintar el color victoriano la oscilación? ¿Cómo? O sea, viste que hay colores siempre representando la Sí. victoriana. Sí. Podrías pintar pasa a la oscilación. Vos lo que decís es, en vez de una superficie, como hacer muchas superficies, tipo, y ver. No, vos decís que según el valor de excentricidad y el ruido que tomes, la amplitud esa puede ser más grande o más chica. Claro. Si pintás en color la amplitud de esa oscilación. Sí, eso es lo calcula tu modelo. Porque esto todo se basa en el modelo de Gallardo. Sí, o sea, calculas el periodo, o sea, el modelo te permite calcular el periodo de resonancia, o sea, el periodo de vibración, que está relacionado con la amplitud. Y sí, podrías. El tema es que lo que te molesta visualmente, me parece, es todo este ruidaje. ¿Se entiende? O sea, en un momento lo que habíamos pensado también era decir, bueno, si estoy con un J mayor a 0, por ejemplo, acá uno podría decir,
o sea, podrías obtener esta información, este punto, el sigma me refiero, ¿no? Y el del otro lado. Y a medida que cambias la excentricidad del perihelio y esto va cambiando, vos podés ir sacando los sigma esos de los bordes y hacer como dos superficies que te limitan la amplitud de resonancia. Pero era medio complicado. No, el método que desarrolló Juan es óptimo para estudiar el caso en que estás en J igual a 0, estás en el punto de equilibrio. Existen métodos para estudiar evoluciones con J diferentes. J igual, 48, por ejemplo. Sí, hay otros métodos. Pero es otro enfoque completamente. Claro. O sea, se le puede dar la vuelta, pero para poder compararlo me pareció más sencillo considerar código C. O sea, los trabajos que existen por lo general tienen al perturbador no órbita circular. Entonces, ahí pues, cuando es un perturbador no órbita muy excéntrica se puede identificar. Sí, porque también incluso a veces los bordes de la resonancia, como se veía, por ejemplo, acá, hay veces que no existen estos bordes. Hay veces que tienes un borde que llega hasta acá y el otro que sigue hasta abajo, y de este lado no hay borde, o sea que en realidad no podrías tener una oscilación acá, ¿no? Cuando estás muy abajo, muy abajo. También hay algo que se llama ley de estructura, que en realidad te dice que cambia el valor nominal de la resonancia. En realidad no es una recta, sino que las simplicidades muy bajas, se te puede ir. Y ese es otro problema también, que hay en el modelo. Yo tengo una pregunta. Sí. Pero era más. Mostrame alguno de esos mapas. Sí. En el caso restricto, por ejemplo, Sí, claro. Si yo quisiera, luego vos ponías la curva negra, por ejemplo, en el centro, sí. es una integración numérica. No, de las ecuaciones exactas. De las ecuaciones exactas. Ahora, si yo quisiera reproducir ese mapa con integraciones numéricas. Con integraciones numéricas. Y tenés que calcular el hamiltoniano. ¿Qué? Tenés que calcular el hamiltoniano de esa integración numérica para poder asignarle un color, digamos, a la... Claro, pero a lo que voy es, supongo que, o sea, ¿cuánto te lleva hacer el mapa? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cómo hallas el sigma? Solo con integraciones numéricas. O sea, tendrías que barrer en semieje, al menos en una región, para decir, o en sigma en realidad. En semieje no, porque lo asumís en el valor nominal. Pero tendrías que barrer el sigma. El sigma era... El punto de equilibrio, que el modelo te lo da. O sea, vos sabés que está en el mínimo. Ahora, si no tenés el modelo, con iteraciones numéricas, ¿cómo haces para saber si está acá el punto de equilibrio? Tendrías que hacer un barrido. Se puede, ¿no? Pero me parece que computacionalmente... Otra cosa es que el modelo semicrítico barre todas las fluctuaciones de corto periodo. Las oscilaciones de corto periodo y la integración numérica las tenés. Ese es otro quilombo. Hay Claro, muchos podrías problemas. aplicar un filtro y... Sí, puedes tener un filtro. Podrías aplicar un filtro y Sí, sacar cuál es el... barrar, digamos, las perturbaciones de corto periodo. A lo que voy es... O sea, ese mapa no lo podría reproducir con integraciones numéricas y cuán costoso sería numéricamente reproducirlo con respecto a... Claro. Bueno, te puedo decir cuánto demora hacer una superficie de estas con una computadora común, un par de horas. Construir esta superficie. Construir la superficie Con una el modelo semianalítico. Con el modelo semianalítico con una precisión que se ve, digamos, bastante chica, Está. de 1 grado, ponele, y Y 0,01. una integración numérica esa de negra. ¿Cuánto demora esa integración? No me acuerdo, pero era menos. El tema es que es una, ¿no? No, yo sé por eso. Precisas. El tema es, o sea, llegar a esa densidad Sí, digamos, para poder visualizarlo bien. Capaz que, no sé, capaz que tendrá que hacer cientos de... Yo, para mí, lo que te va a complicar es el sigma, porque vos vas a tener que barrer en sigma y eso te va a multiplicar mucho el poder, o sea, el tiempo de cómputo. Vas a tener que barrer en sigma y decir, acá está mi punto de equilibrio. ¿Se entiende? O sea, lo que vas a... Pero para todos los puntos
los puntos de ese gráfico no son con puntos de equilibrio solamente. Son todos Son todos puntos de equilibrio, exacto. O sea, esto se construye así. Yo hago una grilla en excentricidad y perihelio, me paro en un punto, calculo la función perturbadora, busco el mínimo, y eso me da el sigma. Y a ese valor le asigno el hamiltoniano, o sea, el colorcito. Y después me muevo hacia el punto del lado. Entonces la integración que hiciste la seleccionaste para... Claro, la integración fue tipo, bueno, a ver, voy a agarrar esta región de acá, o esta, veo cuánto vale el sigma, y pongo las condiciones en la integración de forma de que yo sé que voy a estar acá. Podría haber pasado que el modelo no funciona y se va la integración hacia No cualquier solo cosa. sigue el camino secular, sino que además mantiene la amplitud de liberación cero. Claro. Sí, se queda viviendo, digamos, en la superficie. O sea, que eso decís, esa información a priori No no la tenés. tenés de explorar, digamos, no solitario. Yo si lo tuviera que hacer, haría un barrido de 0 a 360 y buscaría qué integración numérica me dio con menor amplitud. Y diría, bueno, acá debe ser mi punto de equilibrio. Incluso capaz Pero que... agregás un grado más de... de poder de tiempo de cómputo. Y pensar que tenés que recorrer toda la superficie. O sea, se debe ser mucho más. Porque acá en definitiva, o sea, vos lo que me decís acá es que ahí tenés un espacio de 3 dimensiones que en principio podría estar completo. Sí, no tendría mucho sentido igual, pero sí. No, Podrías tener más... Podés tener más un punto de equilibrio dado un par de excentricidad perihelio. Por ejemplo, acá tenés más de uno, hay 2, o 3 puedes tener. Porque la curva de la función perturbadora puede tener varios mínimos locales. ¿Se entiende? O sea, vos tenés la R. ahí vos tenés un... Claro, si vos tenés el Podés tener espacio... algo así, El espacio de 3 dimensiones... y tenés 2 puntos de equilibrio. Tenés. Vos tenés el espacio de 3 dimensiones, omega techo sigma. Sí. Pero mi X e Y, digamos, donde yo barro es E y omega. E y omega. Y yo voy buscando, o sea, dado un E y un omega, es como que yo tengo esto. O sea, un R de sigma dado un E y un Lo omega. que podrías hacer es barrer todo ese espacio tridimensional para quedarte solamente en ese espacio tridimensional aquellos sigma que son de equilibrio. ¿Vos decís con iteración numérica? Sí. Claro. Exactamente. ¿Qué ¿Grosor? grosor de omega tenés? De E le puse 0,01 y de omega le puse Ya sé. 1 grado. 1 grado 100. o sí. 100 y 360. Sí, y delta sigma en realidad para asignarle un valor le puse 0,25, te dejo más fino. O sea, para decir Ahí. vale tanto. Sigma varía entre Todo varía entre 0 y 360. 0 y 360 Sí, sigma. menos la excentricidad que va a 0,1. Sí. Pero eso lo podrías cambiar, podrías decir que los 3 son de 100, o sea, que los 3 puntos, la total de puntos es 100, y tendría 100 por 100%. Acá, por ejemplo, es 4 por 3. No. Tendrías 1.000.000 de iteraciones. Sí. 1.000.000 de iteraciones. Sí. Ponele, si se hace todo el 100 tendrías 1.000.000 de iteraciones con respecto a. O sea, con 1.000.000 de iteraciones en principio podría reducir ese. Hay que ver qué tiempo, cuánto demora, ¿no? Claro, eso es lo que tenés que comparar, 1.000.000 de iteraciones con respecto a... ¿De cuánto tiempo? O sea, ¿de cuánto tiempo la iteración? ¿Cuánto tiempo le das? Tipo 1.000.000 de años. No sabes cuánto es el periodo de liberación tampoco, porque no se interesa el modelo. Si pagas la cuota y te das el modelo. Claro, si sos usuario premium. Pero esa curva negra que vos hacés, a priori vos no sabés por cuánto la tenés que integrar. A priori no. A priori no. Acá, Pero sabés que el periodo de liberación es tal, entonces. Acá es de 500.000 años, pero por ejemplo, cerca del ACR es más chico el periodo secular. Bueno, esto es una deficiencia del modelo, si se quiere, deficiencia no, pero el modelo no te dice en relación al tiempo cómo es la forma de... Pero puede ser, yo no sé, más de 1.000.000 de años, o sea, ahí tenés periodo de liberación de cientos de miles. Hasta 500 millones. Hasta 500.000, 400.000 años, sí. 400. No, pero el periodo de liberación es menor.
El periodo circular, digo. El periodo de liberación debe andar en miles de años, o menos. O sea, entre cientos de años y capaz que 10.000 años. Para eso tendrías que hacer un zoom acá y ver cómo es la situación del siniestro, por ejemplo. Pero la integración que tenés que hacer es por más que un periodo de liberación, no solamente por un periodo de liberación también. Como vos me dijiste que... Claro, ya entiendo. Claro, vos lo que decís... Sí, tendrías que hacerla por unos periodos de liberación. Para asegurarte que tenés el mínimo. Sí, hay 10 periodos, capaz, 100 periodos. O menos, sí. Porque si lo haces por mucho tiempo, te empieza a joder el circular. Empiezas a cambiar la existencia. Sí, eso es lo que veíamos acá, por ejemplo. Acá. Viste, acá, por ejemplo, que serán 20 periodos de liberación. Ahí sí tenemos. Pocos periodos. Bien. No sé, digo. Sí, la alternativa numérica pura. Exactamente. Claro, está bien. No lo había pensado, la verdad. A mí lo que me gusta de esto es que, digo, parte de un cierto formalismo, ¿no? Es la que yo haría. Bueno, por eso se llama... Porque nunca me gusta la teoría. Pero ojo, esto por eso se llama semi-analítico, porque no es ni una cosa ni la otra, ¿viste? O sea, analítico puro es meterse con esto. Vale, Eso es tipo... más que estar en la discusión filosófica, es hoy en día. Sí. Se justifica este tipo de cosas cuando tenés un poder de cálculo que podrías, en el tiempo que te lleva el desarrollo analítico, semianalítico, etcétera, Sí. meterlo en un placa de la computadora Sí, o sea, y obtener el mismo resultado en tiempos comparables. claro. Es un poco esa la Claro. discusión más filosófica. Es que yo no entiendo, o sea, cuando se meten con desarrollos muy complicados, o sea, cuando los desarrollos son simples, uno puede mirar la ecuación y decir, si E sube, pasa esto, sí, ¿no? Pero cuando ya tenés esto, yo te digo, ¿qué pasa si E sube? Y vos mirás esto y no hay manera que te des cuenta así fácil. Entonces, para mí ya pierde el sentido los desarrollos cuando son muy grandes. Y por eso No. Por eso no mandaron. Entiendo las limitaciones del analítico. Además hay que tener limitaciones de aplicación. Entiendo las limitaciones del analítico porque hay limitaciones del modelo, digamos. Claro. Hay trabajos numéricos puros. Habíamos visto alguna cosa, pero no nos metimos mucho. Había un método que se llamaba Termination Method, me estoy pensando en un nombre de un método numérico que había. Continuation Method era, creo. No hay idea. Me acuerdo que lo buscamos para meterlo en la referencia del paper. Como para decir, mira, investigamos fuera de literatura. No pasa nada. Ahora la gente de afuera. A ver si la encuentro, ¿no? Casi un poco. Bueno, si tenemos preguntas. Acá, mira, por ejemplo, Celetti dice resolver numéricamente las ecuaciones cuando por estoy en uno con los configurations son los tipos ahí de equilibrio. O sea, Jaime Gopur, tiene millones de papers de cosas numéricas, tipo, ataca todo numéricamente. Antonio Adu también, lo digo. Nunca supe cómo. Acá, Differential Continuation Method, ¿nunca escuchaste esto? Nada, esto te decía. nada decirle nada de más sencillo. Esto, Differential Continuation Method. Mira, Ese no va. me estoy enterando. Ahí va. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, la gente de afuera no quiere preguntar nada. Aprovechen ahora. Apareció Luciana Badar. Cuando todos estaban yendo. Luciana Badar, ¿no? No te escuchamos, Luciana.
No se escucha. Pero, Es la ventanita. Sí. sí. A ver, acá. No hay nadie como. Pero no. ¿Tú sabes que Luciana? Bueno, Adrián, Marina, Luciana, Pablo Páez. Pablo Páez es coautor del famoso paper. Pablo, ¿no está bueno? ¿Quién hicieron? Entonces, terminamos por acá. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, yo no llega a ser un punto. Cerralo vos ahí porque no. Sí, acá, como